Ok. Ya, entonces, bien, entonces vamos a hacer sesión 58 que corresponde razones trigonométricas de ángulos agudos. En primer lugar, vamos a reconocer que es un triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. El mayor lado recibe el nombre de hipotenusa y los otros dos menores son los catetos. Pero cuando nosotros ya conocemos algunos de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, entonces ya los catetos van a tener un nombre de acuerdo al ángulo que nosotros trabajamos. Por ejemplo, con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto será este lado de longitud A. El cateto adyacente sería este lado de medida B. Y la hipotenusa siempre es C. No, ahí eso no va a variar. O sea, el nombre, que lo vamos a llamar opuesto o adyacente, dependerá del ángulo con el cual trabajemos. Por ejemplo, si trabajo con el ángulo beta, el cateto opuesto va a ser B y el cateto adyacente va a ser A, ¿no? Eso ya yo les expliqué en la clase anterior algo de este tema. Inclusive hicimos ejercicios, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Ahora ya vamos a entrar a lo que es razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Entonces, en las razones trigonométricas, vamos a ver nosotros operadores trigonométricos. ¿Quiénes son? Hemos dicho que son 6 operadores trigonométricos. Cuando hablamos de operadores, son símbolos nada más. Entonces, el operador seno, su abreviatura es sen. El operador coseno, su abreviatura es cos. Tangente es tan, cotangente cot, secante sec, cosecante CSC. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? La razón trigonométrica en un triángulo rectángulo es el valor que se obtiene al comparar dos lados de dicho triángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. En otras palabras, acá está el operador seno. Esto funciona siempre como un ángulo. En este caso, este ángulo teta y es igual a un valor numérico. Cuando hemos dicho, ¿por qué valor numérico? Porque cuando nosotros comparamos, hemos dicho, nosotros cuando trabajamos razones, es comparar dos magnitudes. En este caso, nosotros vamos a comparar dos longitudes, ¿no? Bien sea dos catetos o un cateto con hipotenusa o la hipotenusa con el otro cateto. Entonces, esas relaciones, pues se llaman razones. Y lo que va a resultar es un número, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, repito. La razón trigonométrica es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo es el valor que se obtiene al comparar dos lados, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá. Ahora, siempre cuando trabajamos, como hay dos ángulos agudos, siempre se trabaja con cualquiera de esos dos ángulos.
¿Ya? Si yo, por ejemplo, trabajo con el ángulo alfa, en este ejercicio, el cateto opuesto va a ser A y el cateto adyacente es C y la hipotenusa es B, ¿no? Es así. Y de ahí nosotros podemos calcular las 6 razones trigonométricas respecto al ángulo alfa. En este caso estoy trabajando con el ángulo alfa. Y digo lo siguiente, por ejemplo, ¿cómo defino? Y yo les expliqué que ustedes tienen que aprenderse esta parte, la definición. No tanto el B, el A, el B, porque ese es relativo. Ese es de acuerdo a cómo yo ubique o ponga valores aquí, ¿no? Pero en realidad lo que ustedes tienen que aprenderse son la definición. ¿Cómo se define, por ejemplo, cómo se define el cateto, el seno de alfa? Se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Repito, seno de alfa es cateto opuesto está sobre hipotenusa. ¿Cómo se define coseno? Cateto coseno de alfa, cateto adyacente, que es C, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, que es B. ¿Cómo defino tangente? Como el cateto opuesto entre cateto adyacente. Cuando trabajamos tangente y cotangente, no entra lo que no entra lo que es la hipotenusa. Solamente se trabaja con los dos catetos. ¿Ves? Es cateto opuesto, cateto adyacente. Luego, la cotangente, ¿sí? Ya, Perdón por la tardanza. ya, ya. Ya me explicaron tu tardanza. Recién Ya, acaba de llegar la luz. ya. Cotangente de alfa viene a ser la inversa de la tangente, ¿no? La inversa de la tangente. Es decir, es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Como repito, ustedes en sus casitas siempre traten de esto, ¿no? De averiguar esto, de aprenderse esto. Esto es lo básico. ¿Qué más tenemos? Eso lo hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, acá. Para el ángulo alfa, ¿qué valor tiene el cateto opuesto? ¿Mm? Para este ángulo alfa, el cateto opuesto, ¿qué valor tiene? A. Y el cateto adyacente, Sí. B. B. La C. B. B. C es la hipotenusa. C B, es la profesor. hipotenusa. Para el ángulo teta, el cateto opuesto, ¿cuál es? M. Y el cateto adyacente, B. N. N. La hipotenusa, P. P. Para el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? M. N. El cateto adyacente, E, P ahora. N. Cateto adyacente es N, porque la hipotenusa es P. Recuerden que la hipotenusa es el segmento más grande o también el que está frente al ángulo de 90. Este siempre es la hipotenusa. Este es la hipotenusa. Profe, ¿en cateto opuesto qué es? ¿M o N? El cateto opuesto Profesor, el cateto opuesto es N M. y el cateto N, adyacente es M. N. M y N. Ya, eso hemos hecho la otra clase. Listo. Hasta ahí yo quiero que ustedes tienen que saber identificar para hacer las definiciones. Ya, vamos a borrar.
Ahora continuemos. Ya. Ahora acá vamos a hacer en este triángulo. A ver, en el triángulo. En el triángulo PQR, vamos a poner PQR. Hallar las RT es razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Hallar las razones trigonométricas según el ángulo beta, ¿no? Bueno, es beta. Hallar las razones trigonométricas según el ángulo beta. Entonces vamos a hallar todas las razones trigonométricas según el ángulo beta. Beta está acá, en este triángulo. Entonces vamos a hallar. A ver, vamos a hacer. Vamos a calcular seno. A ver, Luciana, uno por uno voy a contestar. Puedo preguntar y ustedes me dicen. A ver, Luciana, seno de beta, ¿cuánto? Aquí es igual, seno de beta. Este es 5, este es 5, este es 12 y este es 13. Aquí es igual seno de beta. Este es el ángulo beta. Seno de beta. Profesor. Seno de beta, te estoy preguntando. Franco, seno de beta. Aquí es igual. Franco, seno de beta. De acuerdo a ese triángulo, ¿cuánto vale seno de beta? 90. Seno de beta. Nada. Camila, ¿cuánto vale seno de beta? 13, profesor. Seno de beta. 13. 13. No. Gerard, seno de beta, ¿cuánto vale? Es cateto igual sobre ¿Cuál es? No, pero de acuerdo a lo que ves acá, ¿cuál es el resultado? beta. Cateto. Ah, no. Vamos mal así. A ver, a ver, alguien que sepa ¿quién me dice cuánto vale el seno de beta? Profesor 5. A ver, no, a ver, alce la mano. ¿Quién es el que consta? Seno de beta. A ver, ¿quién alzó la mano? No veo. Camila, a ver, díctame cuál es seno de beta. Profesor 5. No. Otro, ¿quién más alzó la mano? Amir, a ver, seno de beta. 12. Pero completo, dime completo. 12 centímetros. No. Entiendan. A ver, parece que no me han entendido. No, antes me dijeron, ¿cómo se define? A ver, ya, no, bajen la mano porque no me están entendiendo, están adivinando. Bajen la mano. Mira, seno de beta se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición. Pues digo, ustedes tienen que aprenderse esto. Ahora, como estoy trabajando con el ángulo beta,
beta. Acá están mis 5 resultados, 5, 12 y 13. Entonces, de acuerdo a beta, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Qué 12. valor tiene el cateto opuesto en este triángulo? Profesor, 12. 12, entonces yo pongo 12 acá. ¿Y qué valor tiene la hipotenusa? 13. 13. Sí, 13. Eso es lo que 13, tienen que profesor, contestar. 13. Eso es lo que tienen que contestar. Seno de beta es igual a 12 sobre 13 o 12 treceavos, como quieran. Porque estoy empleando la definición. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno de beta. Coseno de beta. ¿Cómo se define coseno de beta? ¿Quién sabe la definición? A ver. Profesor, ¿qué significa esa C punto? ¿Me podría decir? Adyacente. Cateto adyacente sobre Sobre hipotenusa. 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 Ya, ahora, con respecto a beta, ¿quién es el cateto adyacente? 5, profesor, 5. 5, profesor, 5. 5. Y la Cinco. hipotenusa, 5, 13. 13, 13. 13, profesor. 13. Ya ves, ya están dándose cuenta. Ahora tenemos tangente de beta es igual. ¿Cuál es la definición de tangente de cualquier ángulo? ¿Cómo se define? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Claro, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Ahora, Profesor, de acuerdo a 12. beta, ¿quién es el cateto opuesto? 12. 12. 12. ¿Quién 12, es el profesor. cateto adyacente? 13. 13. 13, ya te olvidaste, no es 13. ¿Cuál es el cateto adyacente? 5, 5, 5. 5. Profesor, 5. No se olviden. Claro, adyacente es que está junto a beta. 13, pero no. Ustedes saben que la hipotenusa es el que tiene mayor longitud. Entonces, Largo, no más largo. puede ser 13. Tiene que ser 5. La hipotenusa es el más largo, ¿no, profesor? No, es el que tiene mayor longitud. Ya. Ahora vamos a encontrar la cosecante. Cosecante de beta. La cosecante de beta, ¿cómo se define? Hipotenusa. Hipotenusa Hipotenusa sobre cateto opuesto. sobre cateto opuesto. Ahora sí, ¿cuánto vale la hipotenusa? 13. 13. 13. 13, profesor. Cateto opuesto, 12. 12. 12. 2. 2. Ahora vamos a calcular la secante de beta. Profesor, es hipotenusa. Ya, es Hipotenusa sobre cateto adyacente. adyacente. Ya. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Profesor, 13. 13. 13. Cateto adyacente. 5. 5, 5, profesor. 5. Ya está. Luego tenemos la cotangente. Cotangente de beta. ¿Cómo se define? Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 5. Vale, 5, 5. 5. Cateto, 12, 12, 12. 12. 12. ahí está, ¿ves? Ahí están los resultados. Entonces, de acuerdo al ángulo, tú calculas las razones trigonométricas, ¿no? Todo esto. Ya, eso es lo que ustedes tienen que aprenderse, esta definición.
Profesor, vamos a hacer el de abajo también, ¿no? Sí. A ver, copien. Copien esto para borrar y hacer está acá abajo. Pues ustedes tienen que aprenderse la definición porque ese ángulo beta puede estar en cualquier sitio. No se confunda. Puede estar en cualquier sitio. Y el resultado de esto es un número. Por eso que esto es una fracción, ¿no? Esta es una fracción que puede ser decimal, pero es una fracción. Es un resultado, es un número, es lo que le decíamos. Este es el operador que funciona de acuerdo a un ángulo. Y esto que yo estoy comparando acá el lado que mide 12 con la hipotenusa que mide 13. O el cateto que mide 12 con la hipotenusa que mide 13. Acá también estoy comparando el cateto que mide 5 con la hipotenusa que mide 13. Es lo mismo cuando nosotros cuando hemos trabajado en aritmética razón, porque se llama razón aritmética, porque estás comparando, ¿no?, las longitudes de dos lados de este triángulo. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, profesor, yo le tomé captura yo. Profesor, ¿me puede decir cuál es el número del tema, por favor? El tema está en la plataforma, es 58. Ya, profesor, gracias. 58. Ya, en el siguiente triángulo, vamos a poner en el triángulo, en el triángulo ABC. Vamos a hallar las razones trigonométricas de todos también. ¿Ya? A ver, acá el ángulo alfa está acá, ¿verdad? Alfa está acá. Ya, acá este lado mide 8, este mide 10 y este mide 6. Ahora voy a calcular. Ahora sí, voy a preguntar, ¿ya? No quiero que, no. Si alguien sabe la respuesta, espere que yo le pregunte. A ver si ya captaron. A ver, Caleb, seno de beta en este triángulo, ¿cuánto vale? Que va en el numerador, que va en el denominador. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya, cateto opuesto sobre Profesor, se lo escucha hipotenusa. A ver, estoy entrecortado. hablando con Caleb. He dicho que 1 con 1. Ya, ¿cuál es el resultado ahí? ¿Cuál es el resultado, Caleb? ¿Cuál es el Igual a cateto opuesto? 6, 6. ¿Y la hipotenusa? 10. 10, correcto. A ver, Luciana, coseno de beta. Definición primero de coseno de beta. Ya, si no me contesta, paso a otro. Profesor, es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente Déjela a ella sola, por favor. Sobre. sobre la hipotenusa. Ya, ahora, ¿quién es el cateto adyacente en este triángulo con respecto a B? 8. 8. Hipotenusa, Y la hipotenusa es 10. 10. A ver, Camila, que quiere hablar mucho. A ver, Camila, tangente de B. Profesor. Tangente. Definición primero. ¿Cómo se define la tangente? Ya, profesor, es cateto opuesto Ya, sobre cateto adyacente. ya. ¿Y quién es el cateto opuesto de beta? 6, Y el cateto adyacente, 8. 8. Correcto. Ya. A ver, ¿quién más está por acá? Gerard, a ver.
Bueno. Y era, a ver, secante de beta, aquí es igual. Hipotenusa Ya, sobre cateto opuesto. ¿seguro? Sí. Sí, no. Secante no es. Cateto. Es cateto adyacente. Ojo, cateto adyacente. ¿Por qué? Recuerda que la secante es inversa del coseno. De ahí nomás date cuenta. Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto vale, Gerard? 10. Y el cateto adyacente, 8. 8. A ver, Franco, cosecante de beta, ¿cuánto es? Cosecante de beta, Franco, Hipotenusa ya, sobre, sobre cateto adyacente no, opuesto. opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2. ¿Ah? ¿La hipotenusa cuánto vale? Estoy trabajando este triángulo, ¿ah? El triángulo ABC. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8. No. A ver, Naomi, ¿cuánto vale la hipotenusa? Naomi. Naomi. Yadira, ¿cuánto vale la hipotenusa? Yadira, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 10, profe. ¿Cuánto? 10. 10. ¿Y el cateto opuesto? Cateto opuesto. 6, profesor. 6, sí. Brittany, ¿cuánto es tangente? Tangente de beta, ¿cuánto vale? Brittany. 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 Daniel, Profesor, ese tangente. ya lo hizo. Ah, no, cotangente. Vamos a poner. ¿Verdad? Cotangente. Daniel, ¿cuánto es cotangente de beta? Tochi, cotangente de beta. Tochi. Tochi, cotangente de beta. ¿Está o no está? Ya, Brittany no contesta. Daniel no profesor. contesta. Tochi no contesta. O sí, Tochi, Profesor. ¿cuánto es cotangente 14. de beta? 14. ¿Cuánto? 14. No, no estás atenta, clase. No estamos ni... Iker, cotangente de beta. ¿Cuánto es? ¿Es Iker. una cotangente de beta? Sí. 6. 6. ¿Entre 10? No. Otro que no está atento. Ojo, este tema es clase, este tema va a ir para su práctica de plataforma. Ojo. A ver, Anderson, ¿cuánto es cotangente de beta? Copeta de 100. ¿Cómo se define cotangente de beta? Rápido, antes que se corte. Copeta adyacente. Cateto adyacente, ya, sobre
Copeto apuesto. Ya. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? ¿Cuánto vale? 6. No. Cateto adyacente. Mira los demás ejemplos. A ver. ¿Quién es la cateto adyacente? Es 8 sobre 8, 8, 6, 8. que es la inversa de esto. Ya. Entonces, su examen va a ir, su práctica es preguntas así de este tipo, ¿ah? Les pongo un triángulo y les voy a preguntar quién es seno, quién es coseno, quién es tangente. Ese va a ir en su práctica. Y también reconocimiento de cateto opuesto. Eso va a ir en su práctica, así que estén atentos. Ya. Ahorita les voy a poner su práctica de círculo. Ya sabe, tienen hasta máximo el día de mañana para que me entreguen a mi celular. ¿Ya? Listo, copien esto antes que se les borre. Y nos vemos hasta la otra semana. ¿No? Yo, profesor, pasé un lindo fin de semana. Ya, gracias también ustedes. Aunque voy a pasar a trabajar con las exposiciones. Ya. Listo, entonces